Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial. Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a La Antesala. Hoy es jueves 18 de junio de 2026. Te saludo desde Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Se encuentra conmigo en la redacción Humberto Castorena, en la realización de este espacio David Hernández y Carlos Herrera. México se juega esta noche buena parte de su futuro en el Mundial 2026 frente a Corea del Sur. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que verá el partido desde Palacio Nacional. El gobierno federal reporta un avance del 60% en la simplificación de trámites. Ya se eliminaron 1,711 procesos con el objetivo de reducir burocracia y combatir la corrupción en el país. Marcelo Ebrard confirmó que el 1 de julio arrancará formalmente la revisión del TEMEC con una reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá. El rey Felipe VI visitará México el próximo 25 de junio y sostendrá su primer encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antes del partido entre España y Uruguay. En Chiapas, una diputada de Morena desató polémica tras rechazar desde la tribuna las políticas de diversidad sexual. Una retrógrada en las filas de Morena. En Tuxtla Gutiérrez concluyó la rehabilitación de más de 690 metros de red sanitaria en Jardines del Pedregal, una obra esperada por más de 30 años por los vecinos de ese lugar. Y está con nosotros David Hernández en Mundo. ¿Qué tenemos en los detalles de lo que acontece en el panorama internacional? David, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Jonathan, a ti y a todos los que nos escuchan a través de la señal de Máxima, así como en nuestras redes digitales. Pues bueno, Jonathan, tenemos 3 temas muy importantes el día de hoy, y el principal es que el día de ayer Donald Trump y el gobierno de Irán firmaron un memorando en el que, un memorando de entendimiento, así se le denomina, en el cual, ya están en vigor todos los acuerdos que se iban a entrar en vigor oficialmente el viernes 19 de junio. ¿A qué me refiero? Bueno, que lo que iban a firmar el acuerdo de paz Irán y Estados Unidos el viernes, firmaron un memorando como un previo a el día de ayer, y ya todos los puntos que les voy a dar, cuáles son los puntos más importantes de este acuerdo, pues ya entraron a vigor. Por otro lado, en este país de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, ya a su gobierno de excepción, o su régimen, hay que decirlo, su régimen de excepción, ya ha provocado la muerte de 537 encarcelados en diferentes cárceles de este país, de esta nación. Te estaré dando los detalles en unos momentos. Y por otro lado, aumentan el número de muertes en los centros de detención migratorios del ICE una vez que inició el gobierno de Donald Trump. Te estaré dando los detalles más adelante. Humberto Castorena, aficionado de los deportes y en especial del fútbol. ¿Cómo ves esta noche? ¿Cuál es la quiniela? Hola Jonathan, muchas gracias por la presentación y un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, la verdad es que bastante emocionante, ya en las calles ya se puede sentir este ambiente mundialista. Ya tú traes la playera de la selección, ¿no? Sí, justamente la gente no lo puede ver. ¿Y los demás qué pasó, Carlos, David? La mía estaba sucia. ¿Y la de Carlos? Yo la tengo... Es que lo que les decía es que yo conseguí una playera... ¿Tienes el corazón dividido? No es corazón dividido, no es canción de Maná, labios compartidos. Sino que la playera que yo tengo es del 2010. Yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando tienen playeras de varias generaciones, pero resulta que di el estirón y ya no me queda. Ya no le quedó. Bueno. Pues sí, la verdad es que este ambiente mundialista, a pesar de no traer la playera, ¿no? Se respira, se siente. Ya traemos los detalles de qué es lo que pasó, porque inclusive hace un rato, a las 11 de la mañana, 12 del día, terminó el partido que corresponde al Grupo de México, el partido entre República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1. Entonces ese resultado veremos qué tanto le beneficia o le afecta a la selección mexicana más tarde. Muy bien, y Carlos Herrera, ahora sí no te vamos a dejar ir sin que antes nos comentes acerca de México 86. El mundo unido por un balón era el eslogan en esa ocasión, ¿no? Así es, Jonathan. Pues fíjate que aquí en la redacción ha estado en el aire este tema por algunos días, pero hoy precisamente por la participación de la selección mexicana en el Mundial, porque vamos a estar muy atentos a su desempeño, creo que es el momento perfecto, como anillo al dedo,
de recuperar aquel momento en el que México avanzó a cuartos de final. Fue la única vez que pasó a cuartos de final, dicho sea de paso. Y el retrato tan interesante que hacen en esta película protagonizada por Diego Luna de este momento histórico en el deporte mexicano y también de las estructuras de poder y de engaños, de relaciones públicas y entramados que se dieron alrededor de este evento. Muy bien, pues estamos ya listos con las noticias, con la información y con el análisis de lo más relevante de este jueves. El gobierno federal ha simplificado 3,497 trámites de la administración pública federal, equivalentes al 60% de los 5,594 existentes. Esto como parte de la Estrategia Nacional para reducir tiempos, eliminar requisitos innecesarios y cerrar espacios a la corrupción. Así lo informó el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino. Durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la tecnología debe servir para resolver problemas cotidianos de la población y facilitar su relación con las instituciones públicas. Escuchemos a la presidenta de México en el marco de la conferencia matutina de hoy. La tecnología está para facilitar la vida de las personas y para evitar la corrupción. Obviamente también para desarrollos tecnológicos y conocimiento. Pero en la vida cotidiana, pues es muy importante que todo este desarrollo tecnológico que existe, pues sea para resolverle la vida a las personas. Entonces, por eso la agencia está haciendo un extraordinario trabajo. La primer mandataria destacó que esta estrategia está disponible para todos los estados y municipios del país y confió en que pueda consolidarse un modelo donde los trámites gubernamentales se resuelvan en un plazo máximo de 60 días. Por su parte, Peña Merino explicó que se trata del mayor proceso de simplificación administrativa realizado en México. Como resultado, dijo, se han eliminado 1,711 trámites y el promedio de requisitos pasó de 6 a 2. La meta, dijo, es concluir 2026 con 4,500 trámites intervenidos y finalizar el proceso durante el primer trimestre de 2027. Escuchemos a José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En el caso de pasaportes, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores hicimos un esfuerzo importante para simplificar. Pasamos de 21 a 5 trámites, de 6 a 3 requisitos y una reducción en promedio del 50%. Y un cambio muy importante. Antes era frecuente que ibas a la oficina de pasaportes, no llevabas tu documentación completa, te tenías que ir, volver a regresar y dar varias vueltas. Hoy son dos cosas importantes. Por un lado, puedes subir tus documentos de manera digital y una vez que subes estos documentos, puedes elegir fecha, lugar y hora de tu cita para el pasaporte. Eso quiere decir que para cuando tú llegues, tus documentos ya están validados. Entonces el proceso se hace muy sencillo y en una sola visita puedes obtener tu pasaporte o el de tus hijos, tu familia. El funcionario informó que el portal único de trámites y servicios disponible en gov.mx ha sido utilizado por 56 millones de personas y recibe alrededor de 2 millones de visitas semanales. Además, dijo, la ventanilla digital trabaja 24/7 y es apoyada con inteligencia artificial. Acumula cerca de 2 millones de interacciones para orientar a los usuarios. Respecto a Llave MX, un sistema de identidad digital para acceder a servicios gubernamentales, destacó que ya cuenta con 28 millones de usuarios registrados y tiene alrededor de 1 millón de accesos por semana. Actualmente integra 242 sistemas de trámites y servicios, y son trámites que tienen que ver pues con la Plataforma Nacional del Registro Civil, que por cierto ya reúne los servicios de las 32 entidades federativas y los consulados mexicanos.
Es decir, que si tú necesitas un acta de nacimiento y estás en Ciudad de México, pero naciste en Chiapas, o si estás en Chiapas y naciste en Tamaulipas, puedes acceder a través de Llave MX a este portal en donde está pues ya la base, la plataforma nacional del registro civil que tiene pues los archivos de las 32 entidades y de los consulados mexicanos. Entre los servicios más utilizados, se informó esta mañana que se encuentran la obtención de actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, correcciones administrativas. Ya ven que es muy común que en vez de María Eugenia alguien fue inscrita como MA Eugenia y luego resulta que cuando tiene que hacer un trámite ya no se lo valen porque el MA no dice María. Bueno, todo esto se puede arreglar mediante estas plataformas. A partir del 22 de junio próximo, el gobierno federal anunció que se incorporarán también las constancias de inexistencia de nacimiento, matrimonio. Digo, por si te dicen que te casaste con alguien y no fue así, bueno, pues ya todo lo puedes aclarar. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá sostendrán una reunión virtual el próximo 1 de julio y con ello inicia formalmente el proceso de revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta mañana. El anuncio se dio al concluir la segunda ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, celebrada esta semana en Washington. Durante 4 días, ambas delegaciones, la mexicana y la estadounidense, analizaron temas clave como reglas de origen, seguridad económica, agricultura, industria automotriz y otros asuntos estratégicos para la región. A través de sus redes sociales, Marcelo Ebrard explicó que México ya presentó sus propuestas a las delegaciones estadounidenses, estas encabezadas por Jameson Rear, las cuales serán evaluadas por la contraparte en las próximas semanas. Y bueno, ni más ni menos, el rey de España, el polémico Felipe VI, realizará ya una visita oficial a México, confirmadísimo, será el próximo 25 de junio y sostendrá su primer encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justo antes de asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay en Guadalajara, correspondientes obviamente a el Mundial de Fútbol 2026. La visita responde a la invitación que el gobierno mexicano extendió a todos los jefes de Estado, a los jefes de Estado y de gobierno de los países participantes en la Copa del Mundo. No fue una invitación expresa a Felipe VI. Y de acuerdo con la Casa Real Española, el monarca viajará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Además del componente deportivo, el encuentro tendrá un significado diplomático especial, ya que será la primera reunión entre ambos mandatarios en medio de una relación pues que ha enfrentado diferencias por el debate sobre el legado de la conquista española y sobre todo por la presencia de ciertos personajes impresentables que han llegado a México a decir que México comenzó a partir de la llegada de los españoles. Bueno, en los últimos años, recordemos, también hubo una carta que envió en el sexenio anterior, para ser más precisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador a este señor, al rey Felipe VI, pidiendo que hubiesen disculpas públicas para los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la conquista. Recordemos, el rey en esa ocasión no solo no contestó, sino que filtró la carta y desde España se inició pues una campaña de desprestigio no únicamente hacia Andrés Manuel y el gobierno de México, sino en contra de México en su conjunto y del pueblo mexicano. Así que se incluyen también las declaraciones que el propio rey Felipe VI y el canciller Álvarez pues plantearon hace algunos días y que parece son un acercamiento a una posición distinta. Reconocieron, bueno, recordemos, estuvieron en exposiciones que mandó México a España y pues probablemente haya sido ese el inicio de lo que hoy terminará en una reunión entre el presidente, el
rey de España y la presidenta de México. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum Pardo, primer mandataria mexicana, en torno a esta reunión. Viene el jueves en la tarde, el jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora, y el valor que representan para el país, entre otras cosas. Entonces es el jueves en la tarde, viene poco tiempo porque al otro día va al partido de España en Guadalajara, bueno, en Zapopan, en Jalisco. Entonces, así es. Pues ¿cómo ves, David? Viene el rey de España, el monarca español, Felipe VI. Pues bueno, Jonathan, creo que es un tema muy debatible. Siempre, o al menos yo, desde mi perspectiva, siempre va a ser bueno que dos naciones limen asperezas. Creo que siempre va a ser bueno. Recordemos que en los sexenios pasados siempre hubo esta polémica de pídeme disculpas y el rey de España no quiso por razones... Pero era disculpas ni siquiera a México, ¿eh? Ni siquiera al gobierno. No, o sea, hablamos a la historia de México, hablamos a los pueblos originarios, a los indígenas. Yo también creo que era una petición más que justificada, más que congruente, pero bueno, sabrá Dios por qué rayos no quiso hacerlo el rey de España. No creo que por no hacerlo, o por hacerlo más bien, haya perdido su poder, o realmente no sabemos cuál fue el motivo por el cual no quiso. Recordemos que aquí en México también hubo una disculpa pública de parte de López Obrador hacia el pueblo chino, no sé si recordarás. Claro que sí. Por estas muertes, creo que fue de Emiliano Zapata, si no mal estoy, que mató a miles de chinos simplemente por temas de racismo. Y pues López Obrador en ese momento lo que dijo, ok, reconocemos que fue una masacre, reconocemos que estuvimos mal como gobierno y públicamente ofrecemos una disculpa. A ver, chequemos ahí quién fue el responsable de esa masacre. Bueno, aquí lo que tú planteas, ¿por qué no lo habrá hecho? A mí me parece que por racista, a mí me parece que por clasista, a mí me parece que por querer aún sentir la supremacía de España sobre México, cuando hoy México y Latinoamérica representan mucho más que lo que representa España. Hemos hablado hace un momento de lo que significa hoy México para el mundo, de lo que significa en términos generales nuestra nación, y bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con esto. Sí, justo, bueno, en esta matanza no fue Emiliano Zapata, fue Pancho Villa. Pancho Villa, ya me parecía que Zapata no tenía sí, esos desatributos. Fue Pancho Villa justo. Y bueno, a lo que me refiero, ¿por qué aún esto? Bueno, porque México demostró que cuando hay que ofrecer disculpas y reconocer que uno tiene errores, hay que reconocerlo. Entonces, justo España, cuando vino aquí a México, cuando vino aquí a América, violentó a nuestros pueblos originarios, violó a nuestras mujeres, hizo un desastre totalmente, una violación de derechos asquerosamente horrible. Algo que creo yo que justo no cabía la posibilidad, más bien cabe totalmente la posibilidad de que el rey de España tuviera ese valor, tuviera esa humildad incluso de decir, ok, México, lo reconocemos, América, estuvimos mal, lo reconozco y les pido una disculpa. Y es un sesgo de dignidad también. ¿Tú qué piensas, Carlos? Carlos Herrera. Aquí platicábamos mucho en la redacción de la vigencia que tendría este modelo de la monarquía o de la pertinencia de que permanezca, ¿no?, en los países europeos. Por ejemplo, yo siempre he sentido tal vez un poco de reprobación el que haya tal nivel de veneración hacia la reina, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? ¿Qué utilidad tiene en su momento con Isabel y ahora con Carlos? ¿Qué relevancia tiene o qué repercusión puede tener en la vida pública? Igual creo que en el caso del rey Felipe VI de España, incluso en el país ibérico, no es una figura popular, lo comentábamos. Tenemos presente este momento en el que, a raíz de las inundaciones que dejó el fenómeno de la Dana en Valencia hace 2 años, el rey junto con su esposa Leticia acudieron en este intento de apoyar a los damnificados, pero tal vez desde el
tacto frío o desde la poca sensibilidad, y los valencianos los abuchearon. Entonces, creo que esta visita, más que importar por el lado mismo de la envergadura del rey Felipe VI, implica o es relevante para nosotros en cuanto a la envergadura que pudiera adquirir el discurso nacional. Es decir, pedimos disculpas como un acto simbólico, como un acto histórico, y si se concede o se hace realmente patente un ánimo de reconciliarse con esta serie de abusos, con esta serie de injusticias, habla de una solidez del discurso y del tal vez como del la visión que tiene. De la visión y de la figura, mandato. Porque justamente apelando a lo que dices, las monarquías hoy en día pues son solo símbolos que cuestan mucho, muy caro a los pueblos que las tienen, ¿no? ¿Cuánto cuesta mantener al rey en Inglaterra y qué hace el rey? ¿Cuál es su participación en la vida pública del país? ¿En qué contribuye los miles de millones de libras que cuesta su manutención y la de todo su aparato alrededor del castillo, familias, etcétera? Lo mismo en España. ¿Qué representa la figura del rey? ¿En qué contribuye? Es una figura simbólica que cuesta mucho dinero y que además tiene muchos vínculos con temas de corrupción. Recordemos al hermano, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Genial sería que pidiera disculpas en su visita. La presidenta de México dijo que le va a recordar, que se lo va a recordar y que le va a decir, oye, digo en otras palabras, tienes pendiente ahí una disculpa, ¿eh? Vámonos con los otros temas del mundo, David. Claro que sí, Jonathan. Pues sí, esperemos si esta reunión sea fructífera para ambas naciones y que sobre todo, creo yo que tengamos lo que por derecho, creo yo, incluso es por derecho, los mexicanos, que es una disculpa pública por parte del gobierno español. Pues bueno, vamos con otros temas, y es que hay un tema aquí bastante peculiar y aunándonos a lo de Donald Trump, y es que un estudio realizado por el Instituto Obra de Justicia y retomado por la agencia de noticias internacional Reuters, informó, Jonathan, y a todos los que nos escuchan, que aumentó el número de muertes en las diferentes sedes de detención migratoria del ICE desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Te voy a dar un dato. Desde 2009 a 2024 hablamos de gobiernos como Barack Obama, hablamos de gobiernos como Joe Biden, incluso los de Donald Trump, el primer mandato de Donald Trump. Estamos hablando de que había una muerte por cada 3,848 personas bajo custodia. Sin embargo, después de que entró nuevamente en su segundo mandato Donald Trump, ahorita los datos es que hay una muerte por cada 1,630 personas detenidas, lo que equivale a más del doble promedio de histórico. Es un dato verdaderamente preocupante, es un dato verdaderamente hasta cierto punto aberrante. Saber cómo, bueno, desde la llegada de Donald Trump, este ICE, o bueno, esta agencia migratoria, ha hecho con los migrantes, perdona la palabra, pero puras pendejadas. O sea, totalmente, David. El tema es de mucha relevancia porque atropella los derechos humanos de una de los componentes más importantes de la sociedad estadounidense, de la economía estadounidense, del engranaje estadounidense, que son los migrantes, y donde muchos de ellos son mexicanos, muchos de ellos son chiapanecos también. Vamos a un corte para que hablemos más ampliamente del tema al regresar. Estamos transmitiendo a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar con nosotros este jueves a través de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Gracias a todos quienes nos sintonizan a través de estas frecuencias y a quienes lo hacen a través de nuestras plataformas digitales. Estábamos hablando antes del corte, pues de esta aberración, de lo indignante que representa este aumento en las muertes en los centros de detención migratoria del ICE, y justamente pues en lo que es la parte media, el punto medio de la administración de Donald Trump, que bueno, le quedan 2 años y medio.
2 años y medio más o menos. ¿En qué íbamos, David, antes de irnos al corte? Sí, te comentaba, bueno, Jonathan, que estamos hablando de un aumento de muertes del al menos el doble. Recordemos, nada más para los que no estuvieron a lo mejor en el primer bloque, que había una muerte en estos centros migratorios por cada 3,848 personas detenidas antes del gobierno de Antes Donald del Trump. gobierno de Donald Trump. ¿En qué periodo estás haciendo Estamos la hablando de medición? 2009 a 2024. Ok. Para ahora, en el segundo mandato de Donald Trump, estamos hablando de una muerte por cada 1,630 personas detenidas. Estamos hablando de al más del doble del promedio histórico que tenía registrado, que tenían registros. Y verdaderamente es preocupante, Jonathan, justo por lo que comentábamos. Así como Donald Trump, o bueno, este personaje, pide respeto, pide pues que haya más colaboración, entre comillas lo pongo, de México para lo de narcotráfico. Creo yo también que debería de haber respeto de parte de él hacia las personas que lo único que están buscando es una mejor calidad de vida. Porque justo no creo que vayan las personas o se quieran ir, por ejemplo, los migrantes o los inmigrantes de sus familias, de su nación, de su entorno familiar, nada más para ir a hacer delincuencia o para ir a ver qué puedo hacer en Estados Unidos. No, las personas migrantes salen de sus comodidades, salen de sus naciones justo por la necesidad de prosperar. No solamente porque muchas veces ni siquiera son ellos mismos, sino que conllevan o tienen atrás suyos familiares, hijos, abuelos, padres, que dependen económicamente de ellos. Entonces, ellos lo único que están haciendo es intentar salir adelante en una vida que reconocemos es difícil. La vida siempre va a ser difícil, siempre va a haber obstáculos y uno busca la manera en cómo salir adelante, cómo llegar al éxito de la vida. Sí, y principalmente por lo que decíamos antes de irnos al corte, porque los migrantes son un componente esencial de la cultura estadounidense, de la nación estadounidense en todos los sentidos, no únicamente a nivel social, no únicamente a nivel económico, incluso a nivel político, son un factor esencial. ¿Qué pasa con Donald Trump? Yo dudo mucho que lo que haya planteado a lo largo de su existencia o de su trayectoria política tenga que ver con el respeto hacia su propio país. Yo dudo mucho que a él le interese el bienestar de su gente. Verdaderamente dudo que a él le interese terminar con el problema de las adicciones en su país. Sus intereses son económicos 100%, y si los intereses se llevan a miles y cientos de ciudadanos, no importa, hay que buscar un culpable también para buscar capital electoral. Yo creo que por ahí es realmente, yo no le creo mucho a Donald Trump. Bueno, no es tanto de lo que Jonathan crea o no, pero veamos lo que él pone sobre la mesa, ¿no? Por supuesto, Jonathan. Y bueno, justo abordando lo que estás comentando sobre estos intereses de Donald Trump, bueno, el día de ayer también, déjame informarte, Jonathan, que se firmó un memorando de entendimiento, como lo hemos abordado en emisiones anteriores. El próximo viernes 19 de junio en Suiza se va a firmar esta paz. El acuerdo, ¿no? El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Sí. Sin embargo, desde el día de ayer, tanto Donald Trump como el mandatario iraní Masoud Pezeshkian firmaron un memorando de entendimiento, bueno, justo con el objetivo de poner fin a las hostilidades entre ambas naciones, que ya entraron en vigor el día de ayer. O sea, se adelantaron un poco, no es como el acuerdo oficial, pero es como de, mira, vamos a firmar este acuerdo el viernes, pero desde ahora hay que entrar en vigor todas lo que vamos a acordar. De una vez que se abra el estrecho. De una vez, justo. Tú me preguntarás, bueno, David, ¿cuáles son los puntos más importantes? Y engloba algunos de los acuerdos más importantes. A ver, ¿cuáles son ellos? Mira, por ejemplo, estamos hablando de que, uno, lo más importante, cesan todas las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Por otro lado, bueno, se garantiza que en este caso Estados Unidos e Irán van a respetar su integridad como territorio y como soberanía, como país soberano. También estamos hablando de que tanto Estados Unidos como Irán van a abstenerse de interferir en asuntos internos de la otra entidad. ¿A qué nos referimos? Ni que Estados Unidos se va a meter en temas de Irán, ni que Irán se va a meter en temas de Estados Unidos. Otro de los puntos más importantes que yo aquí veo, Jonathan, es justo que se van a empezar a levantar los bloqueos militares y económicos que Estados Unidos le había implementado a Irán. Recordemos que Estados Unidos había mandado ciertos buques, había mandado ciertos barcos militares alrededor de este pueblo asiático, justo con el objetivo de que ningún barco comercial o barco militar llegara a Irán para proveerles los elementos, la gasolina, el petróleo y demás. Entonces, en 30 días tiene Estados Unidos para sacar a todos sus barcos militares, a todo lo militar que estaba en torno al territorio marítimo de Irán, y va a poder justo este país islámico tener ya la libertad
de recibir barcos, de enviar barcos y de exportar diferentes. En otros temas, bueno, también Jonathan, Estados Unidos se comprometió a darle a Irán 300,000 millones de dólares con el objetivo, bueno, de la reconstrucción y el desarrollo económico de la República de Irán. Recordemos que este tipo de guerras, bueno, no solamente afecta de un lado económico, sino que también afecta de un lado de infraestructura. Pues todo el desmadrito que hicieron ahí, caray. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos, ok, te voy a ayudar, te voy a dar 300,000 millones de dólares para que puedas reconstruir todo lo que nosotros mismos destruimos. Y bueno, Irán... No, bueno, la casa de la risa loca, así, Por supuesto. así funciona Estados Unidos. Y justo otro tema es lo del abierto del estrecho de Hormuz. Ya va a abrir completamente. Lo comentábamos el día de ayer también en el G7. Reino Unido y Francia se van a encargar ahora de pactar con Irán para que todo esto tenga una rapidez, una fluidez. Y eso siento como que son los temas más importantes que desde el día de ayer, ya con este memorándum, entran en vigor. Entran en vigor. ¿Y qué tenemos en El Salvador? A ver qué dice este señor, ¿cómo lo podemos bautizar al señor Bukele? Pues ocurrente, lo podremos llamar Pues respetuosamente. más que ocurrente, ¿no? Es un delincuente también, ¿no? O sea, pasarse por el arco del triunfo los derechos humanos de las personas. Decir que con mano dura va a terminar con un problema cuando está supeditado totalmente a los intereses internacionales y a ello se debe el problema de desigualdad que tiene en su país, bueno, es un tanto contradictorio, ¿no? Por supuesto, Jonathan, y es que bueno, esto, aunado a lo que comentas, una organización no gubernamental llamada Socorro Jurídico Humanitario informó que el número de personas fallecidas en cárceles de El Salvador ya dejó, al menos gracias al régimen de excepción, ahorita te voy a comentar qué es, al menos 537 muertes de reos en estas cárceles de El Salvador. Vamos a recordar un poco qué ha pasado. Bueno, desde la entrada de Nayib Bukele, él ha entrado en un régimen que se llama régimen de excepción. ¿Qué significa? Bueno, que es una medida constitucional que permite a un gobierno suspender temporalmente ciertas garantías o derechos ciudadanos universales. ¿A qué me refiero? Bueno, que si por ejemplo este señor dice, ¿sabes qué? Voy a implementar el régimen de excepción, se puede pasar por el arco del triunfo nuestros derechos humanos. Así, ese es como el meollo del asunto. Mira nomás. Entonces, bueno, justo como lo hemos recordado y se han hecho varios documentales, la forma en cómo ha tratado Nayib Bukele, o ha permitido más bien que se traten a estos reos en las diferentes cárceles, a no darles comida, a no tener un espacio personal. Estamos hablando de que a los reos los meten en una sola celda, voy a decir la palabra, como perros. Son todos hacinados. O sea, totalmente juntos, sin ningún tipo de higiene personal, sin ningún tipo de respeto personal. O sea, uno como persona siempre necesita ese espacio personal. Sí. Pues ellos no, o sea, no tienen ese derecho, nada más porque Nayib Bukele dice que son delincuentes, cuando se ha documentado que muchos de los que están encarcelados no se les ha comprobado ciertamente si son culpables o no. Y aunque fueran, o sea, es que si un estado, una nación tiene que tener todos los elementos y la infraestructura para atender sus problemas también. Claro. Y si la delincuencia es un problema, tiene que tener infraestructura para ello. Pero vivimos entre seres humanos. Por supuesto. Entonces... Sí, independientemente hayas hecho lo que hayas hecho, tú tienes derechos humanos y deben de ser respetados. Como persona tienes el derecho a ser respetado como ser humano. Totalmente. Entonces, esto es a lo que se pasa. Nayib Bukele dice, ok, como tú no respetas la Constitución, yo te voy a respetar a ti y voy a ir contra ti. Físicamente, hasta llegar incluso a la muerte. Otro hijo de Trump. Bueno, vámonos mejor a los deportes. Vamos a hablar un poquito de lo que viene esta noche. A las 7, a las 19 horas, se espera ya pues este partido tan ansiado por México y seguramente también por Corea del Sur. ¿Cómo ves, Humberto? Hola, Jonathan. Hola nuevamente, Humberto. Humberto. Sí, justamente, nuevamente. Sí, un partido bastante interesante. Si de por sí ya tenía tintes emocionantes pues, por todo lo que engloba el Mundial en México. Como te decía en la previa, el partido de este mismo grupo, República Checa contra Sudáfrica, hace un rato al mediodía, terminó en empate a 1, un empate agónico en el minuto 83 de penal para Sudáfrica. Entonces, este resultado le asegura a México que en dado caso de ganar el día de hoy entre Corea del Sur, le dará mínimo el pase a 16avos de final, al menos en un segundo puesto, esperando nuevamente el resultado del último partido, ¿no? En dado caso de que hoy México gane, pues estaría asegurando ese boleto ya a la siguiente ronda. Lo comentamos hace rato en la redacción con David y con Carlos.
que es un partido, pues que si lo vemos de lado, como ya lo habíamos dicho, patriota, y tú no lo habías comentado, de qué lado lo ves, ¿del lado patriota o lo ves del lado del análisis, ¿no? Pues México tiene todo para ganar. Sí va a ser un partido complicado porque obviamente también los coreanos van a buscar pues llevarse los 3 puntos para asegurar ellos su grupo. Pero yo les comentaba que yo siento que México tiene las armas necesarias. Sí, obviamente Corea del Sur es un buen equipo, lo demostró contra República Checa, pero me parece que a México se le ha subestimado mucho ese primer partido que tuvo contra Sudáfrica en el Estadio Azteca. Hemos visto y hemos estado atentos a los partidos. Los equipos africanos en esta Copa del Mundo han dado mucha batalla. Ya lo comentamos, el caso de Cabo Verde que le empató a España, el caso de República del Congo que ayer empató con Portugal. Entonces son muy buenos los equipos africanos. Siento que se le ha demeritado mucho el resultado que obtuvo México contra Sudáfrica, y aquí a expensas de lo que Carlos y David opinen, me parece que México tiene las armas necesarias para el día de hoy a las 7 de la noche en Guadalajara llevarse los 3 puntos. No va a ser un partido fácil, no va a ser goleada, pero yo creo que gana. Oye, por cierto que la presidenta les deseó pues lo mejor, ¿no?, a la selección mexicana esta mañana. ¿Por qué no escuchamos lo que dijo la presidenta de México? Suerte a la selección, con cariño, y a todas y todos los mexicanos. Bueno, aquí lo voy a ver, yo creo. Y ahora sí, a ver, ¿qué dice Carlos? ¿Qué dice David? Yo coincido plenamente con Humberto. Creo que tenemos los elementos necesarios para dar un buen resultado, que si bien no creo que sea goliza, no creo que sea contundente, sí puede darnos como que la esperanza de cara a un partido crucial en 16avos o en octavos. Es decir, creo que este partido podría tomarse como un termómetro del tipo de desempeño que podemos esperar de la selección ante encuentros que pudieran parecer más complicados, ¿no? Por ejemplo, siento que si en 16avos nos enfrentamos a Escocia, por el tipo de estilo táctico que tiene la selección mexicana, podríamos como rebasar ese desafío sin tanto conflicto, ¿no? Pero por ejemplo, ayer constatábamos ante la selección inglesa, si nos llegara a tocar con la selección inglesa, qué tipo de juego tiene que implementar desde ya la selección mexicana para llenarnos, para infundirnos de un ánimo mundialista que diga podemos pasar a cuartos. Por supuesto, Carlos, creo que sí va a ser un partido totalmente aferrado. Yo también creo que no va a ser un marcador muy extenso. Yo personalmente le meto al 2-1 favor México. Creo yo que ese va a ser el resultado final. Y creo que está obligado México. Estamos hablando de que son locales. Estamos hablando de que somos locales en el Mundial. Y es hasta cierto punto nos beneficia que seamos primer lugar, porque si nos quedamos con este primer puesto, tanto en 16avos como en octavos de final vamos a disputar los partidos en el Estadio Azteca, algo que nos ayudaría muchísimo. 2-1 es el pronóstico de David. Carlos. Tal vez No le tiene ningún ánimo para México. A ver, Humberto, ahorita nos dices, Carlos. Yo considero que un 3-1 favor México. 3-1 dice Humberto, 2-1 David. 1-0 favor México. 1-0 favor México. ¿Y Jonathan? 2-1. 2-1. Bueno, vámonos a Chiapas. Hay una diputada local de nombre María Isabel Rodríguez Jiménez. Es una diputada de Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez, de la actual legislatura del estado, quien se pronunció en tribuna contra las políticas relacionadas con la diversidad sexual, y además afirmó que quienes decidan cambiar de género lo pueden hacer, pero en su casa, bueno, que no vienen a implantar políticas públicas. Esta señora que, bueno, de entrada tenemos que decir es una retrógrada, es una persona que no debería de estar siendo legisladora ni diputada, una señora a la que le falta mucho conocer México y conocer el mundo antes de abrir la boca. Esta señora, bueno, si tanto es que quiere hacer política, debería de estar en las filas del PAN, pero no debería de estar representando pues lo que Morena representa. Fue justamente
en su intervención en el Congreso de Chiapas el día de ayer, donde sostuvo que las políticas de inclusión aprobadas en la entidad, que están alineadas a las políticas públicas nacionales, distorsionan el desarrollo de los menores. O sea, la pobre mujer no tiene ni siquiera claro cómo se desarrolla un ser humano y cuáles son los elementos pues que dan parte a su personalidad. La preferencia sexual, señora, no se elige. No llegas un día y dices, oye, voy a ser homosexual, voy a ser lesbiana, o se me ocurrió pues cambiarme de sexo. Yo creo que esta señora necesita primero un poco de educación, luego pues tener un poco de claridad en torno a lo que significa legislar y representar un pueblo, y después, si le da el ancho, pues probablemente afiliarse a algún partido político. Son declaraciones que han provocado reacciones no únicamente de organizaciones de defensa de la diversidad sexual, sino también las reacciones en contra de muchos de sus pues compañeros diputados, muchas reacciones en el resto del país y en el extranjero, porque la noticia ha llegado pues hasta Europa. Yo justamente me enteré de ello en un periódico español. Vamos a escuchar lo que dijo la aberración que dijo la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, esta señora, esta retrógrada, pues este ser humano de pensamiento corto que debería de estar en otro lado, pero no legislando. Una decisión u opción no es una discriminación. El haber decidido por voluntad no es una vulnerabilidad. La discapacidad no es una opción. Lamentablemente, no tuvo una elección y pudo haber nacido en esta situación. Estoy en contra de la diversidad sexual. Creo que debemos, como sociedad, no discriminarlos. Ellos aceptaron un cambio de género, lo respetamos, pero si bien dice una palabra célebre por ahí, que su derecho termina donde comienza el mío, y creo que la sociedad necesita que sea defendida. Si ellos decidieron cambiar su género, que lo hagan en casa, pero que no vengan a querer implantar unas políticas que no queremos. Vamos a ver qué pasa. Me gustaría saber qué pensaría la presidenta de México de lo que está diciendo esta señora que piensa que está pues en lo más recóndito de su rancho. Vámonos ahora con Carlos Herrera, porque si no se nos va sin que nos diga lo que pasó en la película México 86. Oye, Carlos, pero antes tú habías lanzado una pregunta, ¿no? Una pregunta aquí a David, una pregunta a Humberto en torno pues a sus elecciones, una pregunta que no terminó de responderse, así que empecemos por ahí y después nos vamos con la película México 86. Oye, y antes, ¿qué opinas de la diputada chiapaneca? Fíjate que me recordó mucho a aquella congresista estadounidense que en las Olimpiadas de París se pronunció en contra de las atletas trans, y eso lo tomó como punto de partida justamente para lanzar una especie de manifiesto de discriminación en contra de todo tipo de disidencia o diversidad sexual. Creo que es el esgrimir un argumento muy débil el hecho de me preocupo por la educación de mis hijos, sin saber realmente en qué consiste tanto la pedagogía como la inclusión elemental, para hacer relucir una serie de fobias por parte de estos personajes políticos, de conservadurismos, de intolerancias y de mentes tal vez que pertenecen a un tiempo de antes, que otrora se valía, ya no. Ahora sí la pregunta. En cuanto a la película,
No, la pregunta, Carlos. Ah, la pregunta. Claro. Está aquí David, lo veo con una cara de que te quiere responder. De ansioso. Creo que una de las primeras motivaciones poderosas que tenemos los que gustamos de ver el fútbol en nuestras casas, en los televisores, es el arraigo que creamos con un equipo, con una selección, cómo nos identificamos tanto con el color de sus playeras como con sus estilos, los nombres de sus jugadores y también el carácter que implica formar parte de estos clubes, ¿no? Adherirse, sentirse orgulloso de portar la camiseta. Y justamente platicábamos de un gran aficionado, Roberto Fontana Rosa, de su club desde siempre, de la infancia, hacia Rosario Central. Yo estoy esperando la pregunta, ¿eh? Yo sigo esperando la pregunta. Pensaba como, o sea, ¿cómo podría traducirse eso en nuestro caso local? Por eso, o sea, me gustaría preguntarles a David y a Humberto, repetir, ¿qué sintieron ustedes cuando vieron por primera vez un partido del Cruz Azul y del América respectivamente y dijeron, de aquí soy? Carlos, por fin llegamos a la pregunta. Pensé que nunca llegaría. Respuesta. Pues bueno, yo, Carlos, te tengo que decir, ser sincero, yo siempre he sido portero cuando juego fútbol. Y cuando vi por primera vez a Jesús Corona, el portero de Cruz Azul, realmente me enamoré de él, de su juego obviamente. Me enamoré de su forma de jugar, de proteger la portería. Y justo fue como, aparte en ese tiempo me gustaba, bueno, me sigue gustando, pero de niño era como, me gusta el azul, me gusta el azul, me gusta el azul. Entonces Cruz Azul y el portero, a mí eso fue lo que me animó a decir, yo soy Cruz Azulino. Muy bien, Humberto. En mi caso sí va más por la herencia familiar. Tengo los recuerdos de la infancia de ver a mi papá todos los sábados bañado desde temprano ya con todas sus cosas hechas para vivir los partidos. También a mitad de semana, llegar de trabajar y arreglarse para ver los partidos. Entonces yo crecí con esa tónica de todos los fines de semana de ver a mi papá disfrutar de su equipo. Como todo niño, ¿no? Siempre gustas de patear un balón y todo eso, pero yo no le entendía el juego, ¿no? Ya conforme vas creciendo y te vas acercando a esa figura paterna para compartir cosas, pues ese fue un lazo el tema del fútbol. Y pues obviamente al mi papá irle a la América, pues yo agarré el mismo equipo y ya. Uno le va agarrando todavía más cariño conforme pasan los años, pero en mi caso fue un tema de familiar. Muy bien. Pregunta respondida, Carlos. Teníamos una deuda y ahora sí, en 3 minutos, México 86. Fíjate que es una película que me parece muy entretenida porque a partir de una dramatización de todo lo que envolvió la realización del Mundial de México 86, recordemos que primero Colombia se bajó de la realización de este mundial por problemas relacionados con Pablo Escobar, con la situación política, económica y con el narcotráfico. Y entonces la película lo que nos plantea a partir del personaje ficticio de Martín Torres, que es una suerte de perfil del entonces director de la Federación Mexicana de Fútbol, de Rafael del Castillo, pero campechaneado con otros personajes. Y esto con el propósito de tocar varios temas en torno a la coyuntura que vivía México, ¿no? Tanto en el terreno de los medios, televisivo, el control que tenía Emilio Azcárraga Milmo con Televisa, o por ejemplo, la crisis que tuvo nuestro país con el terremoto del 85 y cómo eso puso en riesgo precisamente la concreción de este mundial. Lo que es muy interesante de la película es esta serie de estrategias, de artimañas que te plantea, que toma el protagonista, encarnado por Diego Luna, en donde, por un lado, recurre a la denuncia en televisión abierta de la serie de corruptelas, o más bien de frivolidades de la Federación, ante una entrevista ficticia con José Ramón Fernández, o por ejemplo, esta escena que me gusta mucho en donde ya están armando el Congreso o se están poniendo de acuerdo los directivos de la FIFA para aterrizar la sede, para otorgarla, y entonces él empieza a cambiar de lugar los nombres de los representantes diplomáticos de cada país para conjuntar los que iban a votar a favor de México, y entonces uno a uno van diciendo, no, pues yo voto por México, yo quiero que sea en México, 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 y entonces
por la influencia que juegan, por los nervios que también se Presión generan, social. la presión social, todos dicen México. Muy Pero bien. la recomiendo muchísimo. Muy bien, Me pues qué parece buena muy recomendación, entretenida. Carlos. Vamos a hacerte caso. Ayer invitamos al público. A ver, coméntenos si la vieron y quienes no la han visto, pues aquí la recomendación de Carlos, México 86. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana. Mañana es viernes, fin de semana. Bueno, inicio del fin de semana en punto de las 3 de la tarde aquí a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.